14, donde nos quedamos la semana pasada. Éxodo capítulo 14. Voy a leer el capítulo completo y entonces luego vamos a comenzar a desarrollar un mensaje que he titulado Para cruzar, para cruzar. Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto para que nos hayas sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy a vosotros, porque los egipcios que hoy habéis vistos, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El Mar Rojo, sin lugar a duda, ustedes coincidirán conmigo en que se constituye en una especie de frontera de muerte. Imagínense el cuadro. Le voy a añadir unos datos adicionales, que la zona que se describe aquí como Pitairín y Balsefón es una zona completamente montañosa. O sea que ellos estaban caminando entre montañas y llegaron a la orilla del mar, ¿de acuerdo? Llegaron a la orilla del mar, al nivel del mar, con montañas en los alrededores, sin salida hacia los lados. De frente solamente tenían el Mar Rojo y detrás venía todo el ejército de Faraón, todo el ejército de Egipto, dispuestos a aniquilarlos, simplemente dispuestos a matarlos. Sin lugar a duda que es una encrucijada completamente de muerte. Si se tiran al mar se mueren, se ahogan. Si se quedan parados y se quedan en ese lugar, pues los egipcios acaban con ellos. Y por eso, meditando sobre la enseñanza, o una de las tantas enseñanzas que podemos derivar de este pasaje, pensé que era realmente un lugar de decisión, un lugar donde la muerte parecía ser la única opción posible. Y la muerte era inminente. Y de hecho, un lugar donde no había ningún tipo de posibilidad de retorno. Detrás los egipcios, delante el mar. Y en ese sentido también, los egipcios estaban dejando detrás su pasado y tenían por delante, ¿qué? Más que su futuro, la promesa de la tierra prometida. El lugar que Dios le había dicho donde los llevaría. Por decir así, la muerte se constituía, el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, era la única posibilidad para que ellos pudieran escapar de la muerte, porque la muerte se constituía en el punto decisivo entre el pasado y la eternidad, entre una vida que parecía que inminentemente habría de terminar y las promesas que Dios tenía para su pueblo escogido. En estos momentos, en el momento en que cada uno de nosotros se encuentre frente a la realidad de la muerte, donde no hay para adelante ni hay para atrás, en ese momento no hay ningún tipo de recurso que sea posible utilizar para escapar de ella. Ellos no tenían nada que hacer. Si ellos estaban llenos de las joyas de los egipcios, no les iban a servir de nada, a pesar de que habían despojado a la nación de Egipto. Porque en ese momento nada podía de librarlo, o de morir en el mar, o de morir asaeteados o lanceados por los egipcios, muertos por ellos, asesinados por los egipcios. De una manera u otra, sus relaciones o sus capacidades o cualquier tipo de previsión o posibilidades que tuvieran eran completamente inválidas para escapar de esta disyuntiva, de esta coyuntura más bien, de esta situación, de este peligro inminente de muerte que había sobre ellos. Y es exactamente lo que nos ha de suceder a cada uno de nosotros por igual en el momento en que tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, como dice la Escritura. Porque va a llegar un momento en el cual el pasado quedó atrás y lo que está por delante es la muerte, pura y simplemente la muerte. Y hay que pasar por ese valle, hay que cruzar el valle de la muerte con uno de dos posibles destinos: o el aniquilamiento total, o el paso hacia la tierra prometida, hacia el reino de Dios. Por eso, reflexionaba sobre cosas que sucedieron en ese contexto a los egipcios, que son imprescindibles que nosotros también tengamos en cuenta si es que de verdad nosotros queremos cruzar, si queremos cruzar el Mar Rojo, donde solamente hay muerte y destrucción. Y la primera de las cosas que veo en el versículo primero es que Dios le dio instrucciones a Moisés. Dice aquí en el primer versículo que habló Dios a Moisés diciéndole, y le dijo todo: dile a los hijos de Israel que vayan a tal sitio, que acampen en tal lugar y que hagan cada cosa. Dice que debían colocarse delante del mar. Y cuando nosotros nos encontremos frente a la realidad de que nuestras vidas no son eternas y que de algún momento sencillamente tendremos que pasar por el valle de sombra de muerte, en algún momento tendremos que cruzar ese Mar Rojo. Rojo. En ese momento es bueno que tengamos completamente presente
que si nosotros no hemos seguido las instrucciones de la palabra de Dios, no tenemos ninguna posibilidad de escapar del juicio de condenación. A veces pensamos que tenemos mejores ideas que Dios. Y es posible que los israelitas hubieran tenido una mejor idea, ¿verdad?, de cómo llegar a la tierra prometida. Y de hecho, hablábamos la semana pasada de que había un camino muchísimo más corto a la orilla del mar, siguiendo la ribera del mar Mediterráneo. Pero sin embargo el Señor lo mandó que se metieran en el desierto, en dirección completamente contraria hacia donde la lógica decía que ellos debían caminar para llegar a la tierra prometida. Y van en dirección hacia el desierto, van a cruzar un mar, no saben cómo van a cruzar el mar, pero sencillamente estaban siguiendo las instrucciones del Señor. Y cuando llegue el momento de la muerte, nosotros lo único que podemos saber es que si llegamos a ese momento siguiendo las directrices de la palabra de Dios, tenemos alguna posibilidad de escape, como leímos que lo tuvieron ellos. Pero si no, no hay ninguna posibilidad. Las instrucciones del Señor están claras en su palabra de cómo nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Y lo primero que yo veo es que para poder cruzar el Mar Rojo es necesario seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, no lo busquen. Ahí vemos nosotros la historia de Rico y Lázaro, la refería recientemente. Cuando Lázaro, desde el infierno, desde el lago de fuego, desde el tormento, le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a alguien que le avise a los míos allá, a mis familiares. Y Abraham le dice: ellos tienen a Moisés y tienen a los profetas. Lázaro le dice: no. Y es una historia verídica contada en las Escrituras. Le dice: pero si alguien fuese a ellos desde los muertos para advertirle, para que no vengan a este lugar de tormento, ellos le van a hacer caso. Y la respuesta de Abraham fue: tienen a Moisés y tienen a los profetas. Si ellos sencillamente no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de entre los muertos. Hay personas que están esperando yo no sé qué tipo de milagro que están esperando. Ya el Señor ha revelado en su palabra la manera como nosotros debemos dirigirnos hacia el final de nuestra existencia terrenal. O alguno de ustedes no lo sabe, que nuestra existencia aquí no es eterna, que es temporal, que va a llegar un momento en que vamos a estar en el frente de la realidad de la muerte, en el borde, en la orilla del Mar Rojo. Y en ese momento, pura y simplemente, o le hicimos caso a la palabra de Dios, o le hicimos caso a Moisés y a los profetas. Ahí está haciendo referencia ¿qué? Al Antiguo Testamento. Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si hablara de los apóstoles, entonces hablara del Nuevo Testamento. Si no le hacían caso a lo que Moisés había legado, había escrito, dirigido por el Señor, a lo que la palabra de Dios decía, a lo que los profetas habían predicado y anunciado en nombre del Señor, tampoco van a hacer caso aunque se levante uno entre los muertos. Y la pregunta que yo me hago es: ¿tú has tomado en cuenta lo que la Biblia dice a fin de que el día que tú te encuentres frente al mar, en medio de ese valle rodeado, sin posibilidad de escapes, tú puedas atravesar ese momento y salir con vida y llegar a la tierra prometida? La segunda cosa que veo es que para cruzar el Mar Rojo hay que asegurarse de estar del lado del Señor, del lado de los seguidores del Señor, y no del lado de los antagonistas del Señor. Y el mundo se divide en dos tipos de hombres: los que están con el Señor y los que están en el mundo. Hay dos tipos de hombres: los hijos de Dios y los hijos del maligno. Los que están en la iglesia con el Señor, y cuando digo la iglesia no me refiero a esta iglesia, que son parte de la familia de Dios, y los que son extraños al Señor, que sencillamente se guían conforme al espíritu de este mundo. Y es interesante como nosotros vemos que en el versículo 3 el Señor dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. En otras palabras, Dios había tomado una determinación la cual era irrevocable completamente. Dios habría de juzgar el pecado de los egipcios. Y asimismo la palabra de Dios enseña que Dios va a juzgar el pecado de este mundo, que los impíos serán juzgados por Dios y que serán condenados. Es una realidad.
Y uno tiene una de dos posibilidades: o ser parte del pueblo de Dios, del pueblo del Israel espiritual, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sencillamente permanecer en el mundo, en Egipto. Recuérdense que la semana pasada leímos que no solamente salieron los israelitas, sino que también gran cantidad de personas que de una manera u otra, frente a las manifestaciones del poder de Dios, dijeron: hay que escapar de Egipto, hay que escapar de Egipto. Y se adherieron, se unieron, se sumaron a los ejércitos de Israel, a las huestes de Israel. Y yo te quiero preguntar de una manera muy directa: ¿con quién estás? ¿Con el Señor o con Egipto? Porque dijo Cristo: el que no es conmigo, contra mí es. No se puede estar apartado de Dios y no ser un antagonista, un enemigo, un opositor a Él. Se es inmediatamente un opositor a Dios. Se es un enemigo de Dios si no hemos sido acercados por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro pecado y nuestra condición de pecadores nos constituyen enemigos de Dios. Para cruzar el Mar Rojo, tenemos que asegurarnos de estar del lado del pueblo de Dios. Porque había una división que la leímos ya, ¿verdad? Había un ángel de por medio y había una columna de por medio, que de un lado se constituía en tiniebla y del otro lado se constituía en luz, que no permitía que las dos posibilidades se juntaran jamás, que los ejércitos de Faraón se reunieran jamás con el pueblo de Israel. Y o se estaba en un lado o se estaba en el otro. No se puede estar en el medio. El que no es conmigo, contra mí es. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. No se puede estar en el medio. La ambivalencia Dios no la acepta. No la acepta absolutamente, no la acepta. Y si queremos cruzar el Mar Rojo y estar a salvo, es imprescindible que nosotros estemos del lado de los que siguen al Señor. La tercera cosa que veo yo en este pasaje es que si queremos cruzar el Mar Rojo no debemos hacer como hizo Faraón y los egipcios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se antepusieron, priorizaron sus intereses a la voluntad del Dios Todopoderoso. Fíjense que los versículos que van del 5 hasta el 8 nos enseñan que llegó un momento en el cual ellos dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y en el versículo 8 dice que endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero ¿qué resulta? Que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ellos no salieron de allá porque los egipcios los quisieron dejar ir. Salieron de allá porque el Señor los sacó con su mano poderosa. Y muchas veces nosotros queremos anteponer nuestros intereses a la voluntad de Dios. Sencillamente los egipcios habían perdido toda la mano de obra esclava. Estaban con una economía completamente destrozada por las 10 plagas que habían sucedido allá en Egipto. Y además de eso, aquellos operarios, aquellos obreros, aquellos agricultores, aquellos ganaderos que podían levantar de nuevo la economía egipcia, aquellos esclavos habían salido con mano poderosa. Consecuentemente dijeron: bueno, ¿cómo hicimos esto? Vamos a corregir, vamos atrás de ellos y mejor los matamos antes que dejarlos escapar. Antepusieron sus intereses a la voluntad de Dios. Ya Faraón sabía bien, y todo el pueblo de Egipto, que había sido la mano poderosa de Dios que les había ordenado que los dejaran ir. La última vez, lo vimos la semana pasada, Faraón dijo: váyanse, váyanse y bendíganme. Y los demás egipcios le decían: ¿qué ustedes quieren? Llévense, le damos lo que ustedes quieran, pero váyanse pronto de aquí porque todos somos muertos. ¿Lo recuerdan? ¿Se recuerdan? La semana pasada apenas, ¿no se recuerdan? Nadie dice sí, todo el mundo no. Y ciertamente, si nosotros queremos poder cruzar la barrera de la muerte y estar a salvo, cruzar el Mar Rojo y estar a salvo, es imprescindible que nosotros no antepongamos nuestros intereses a la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Ahora, el que pierde su vida por mí, ese sí la ganará. El que antepone
sus intereses a la voluntad de Dios. Sus intereses pueden ser tus planes, tus aspiraciones, tus programas, tu profesión, tus hijos, tu familia, tu dinero, lo que tú quieras que sea tuyo. El que antepone cualquier cosa a lo que sabe que es la voluntad de Dios, ¿qué va? Se está olvidando que es brazo fuerte lo que tiene el Señor y que contra Él no podemos luchar. Cuando Dios dice algo, o obedecemos o no podemos cruzar, o no podemos cruzar. No podemos burlar a Dios. En cuarto lugar, todavía están siguiéndome, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno, amén. Ahora sí me animan cuando dicen ese amén. Me animan a seguir, digo yo, pues para adelante entonces. Amén. Si quieres cruzar el Mar Rojo, no permitas que el pánico te neutralice. El temor a la muerte. Siguiéndolos pues, versículo 9, los egipcios, toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su pueblo, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pitairot y de Baal-Zephón. Y versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Cuando nosotros nos encontramos o nos encontremos frente a la realidad de la muerte, oye, de nada sirve, absolutamente sirve caer en pánico. Lo que tenemos es sencillamente que acudir al Señor. Pero el temor a la muerte es precisamente de lo que vino a librarnos el Señor Jesucristo. Dice que por medio de la muerte, Cristo venció la muerte para librar a aquellos que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Eso es lo que vino a hacer Cristo, librarnos del temor a la muerte. Y cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando simplemente del hecho de una enfermedad o de un riesgo potencial. Estoy hablando de la muerte eterna, de la condenación también. Cristo nos libra del temor de la muerte cuando nos da la certeza y la seguridad de la eternidad. Porque no debe haber nada que produzca más pánico en un ser humano que no saber qué va a pasar con él después que se muera. De no saber si va a haber vida para él después de la muerte. Cuando el peligro acecha, nosotros lo que tenemos es que levantar los ojos hacia el cielo y sencillamente marchar hacia adelante. Dice la Biblia que puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, y dice que nosotros debemos considerar a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, debemos nosotros hacer ¿qué cosa? Poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona, por causa del pánico, va donde no debe ir, se desespera y se neutraliza, en lugar de acudir al Señor, buscar fortaleza en Él, pues sencillamente está actuando igualito como comenzaron a actuar los hijos de Israel cuando se vieron frente a la realidad de que el faraón venía con sus ejércitos, no podían escapar ni a diestra ni a siniestra, y delante tenían el Mar Rojo, el cual por ellos mismos no podían cruzar. No podían cruzar. Consecuentemente, si nosotros queremos cruzar el Mar Rojo, tenemos que buscar el rostro del Señor Jesucristo en vez de buscar culpables. ¿Qué fue lo que hicieron ellos, los egipcios? Comenzaron a buscar a quién culpar de su situación. Y vemos nosotros en los versículos que van del 11 y el 12 que cogen y le dicen a Moisés, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos allá diciéndonos, déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera servir a los egipcios? Eso dicen ahora, cuando estaban allá clamaban porque no soportaban el yugo de esclavitud. Mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Había que buscar un culpable. Y cuando llegue el momento de la realidad en el cual el Señor dijo, se acabó tu tiempo aquí en esta tierra, no busques culpable. Fue que la iglesia donde yo estaba no predicaba el evangelio, lo que enseñaba era catecismo. No importa.
Tú no vas a morir porque la iglesia enseñaba catecismo y no predicaba el plan de salvación. Tú vas a morir y vas a perecer para siempre, pura y simplemente porque tú no buscaste del Señor Jesús y no clamaste a Él humildemente pidiéndole misericordia. Porque tu pecado te condena, no tu iglesia. Ah, que fue que mis padres no me enseñaron otra religión. No busques culpa. No la busques en otro lugar nada más que en ti. Por cuanto todos nosotros pecamos es que estamos destituidos de la gloria de Dios. No porque pecaron nuestros padres, sino por mi propia culpa, por mi propio pecado. Y lo que estaban ellos pretendiendo hacer era condenar a Moisés, culpar a Moisés, como si Moisés fuera responsable por sus pecados. El juicio de Dios ha de llegar. Dice la Biblia que ante el Señor Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Y en ese momento más vale que nosotros previamente hayamos acudido a sus brazos pidiendo perdón. Porque si no, no habrá escape posible cuando llegue el momento que tengamos que cruzar el mar rojo de la muerte. No habrá escape posible. Si queremos cruzar el mar rojo, consecuentemente nosotros tenemos que reafirmarnos en la fidelidad de Dios, la fidelidad que Dios tiene para con los suyos. El apóstol Pablo decía que él estaba seguro que aquel, refiriéndose a Jesucristo, en quien había depositado su alma, su depósito, dice, sabrá guardarlo hasta el día en que estuviese con él. ¿Por qué? Porque confiaba en la fidelidad de Dios. No se va a perder uno solo, no va a perecer para siempre. Va a tener vida eterna, llegará a la tierra prometida. Todo aquel que uniéndose al pueblo de Dios, uniéndose al Señor Jesucristo, haciéndose uno con Él, haya dejado atrás Egipto. Y esto está basado pura y simplemente en que Dios es fiel a sus promesas. Él dijo que metería a Israel en la tierra prometida y la va a meter en la tierra prometida. La nación de Israel va a llegar a la tierra prometida y se va a establecer en la tierra prometida, a pesar de los israelitas. Hermanos, si queremos cruzar el Mar Rojo, tenemos que confirmarnos, reafirmarnos en que tenemos un Dios que es fiel. Es el Dios nuestro Jesucristo, que cuando hablaba de los suyos, ¿saben lo que decía? Usted recuerda, y tú también. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si queremos cruzar el Mar Rojo de la muerte, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Y a veces nosotros pretendemos que se trata de estar con golpe de pecho, clamando a Dios con golpe de pecho. No se trata de eso. Se trata simplemente de obedecer. Dios ha derramado luz sobre ti. Una vez y otra vez el Señor derrama por su Santo Espíritu luz sobre ti, para que tú entiendas la realidad del perdón de Dios, del amor de Dios. Que tú entiendas el sacrificio sustitutivo, expiatorio, vicario de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que habiendo Él muerto en la cruz del Calvario, ofreciéndose por tus pecados, tú no tienes que morir para siempre. Tú puedes atravesar ese Mar Rojo para entrar en la tierra prometida. Y si tú has tenido toda esta luz, pues pura y simplemente tú lo que tienes que hacer es caminar hacia adelante. Llega un momento en el cual Moisés le dice a los hijos de Israel, esténse tranquilos, estad firmes. Y ustedes van a ver cómo Dios nos va a librar de esto. Evidentemente, con los ejércitos del faraón atrás, con montañas de un lado, montañas altísimas del otro lado y el mar por delante, 2 millones de personas, no estamos hablando de un grupito. Cualquiera hubiera dicho, Y en alguna forma vemos que Moisés dijo, Señor. ¿Y qué le contestó el Señor? Fíjense, versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio de tierra seca. ¡Wow! Cuando sabemos lo que Dios dice, ¿qué más queremos? ¿Qué más le vamos a preguntar al Señor? ¿Qué más? Si sabemos lo que la Biblia dice, ¿qué más? La palabra de Dios dice que es necesario que todo hombre, toda mujer, en todo lugar, se arrepienta de corazón de sus pecados y clame a Dios pidiendo perdón, a fin de que Él envíe a Jesucristo para que lave sus pecados con su sangre y le dé el don, el regalo de la vida eterna. ¿Ya? Ah, que yo estoy esperando que Dios me toque. ¿Que te qué? Que Dios me va a llamar. ¿Que te qué? ¿Ya? ¿Por qué clamas a mí? Sencillamente camina. Ya te dije por dónde tenían que caminar. Ya te dije lo que tenías que hacer. Acaba de hacerlo, Moisés. ¿Cuántos Moisés o cuántos israelitas habrá aquí hoy que el Señor le dice, ya, simplemente arrepiéntete y conviértete a mí? Si queremos cruzar el Mar Rojo, tenemos que saber que no vamos a hacerlo solos. Lo vamos a hacer con la guía y la protección divina. Fíjense que en el versículo 19, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Para los que quieran decir que no, que eso fue un fenómeno natural, que lo que pasa es que puede darse en determinadas circunstancias, como muchísima basura que aparece hoy día por ahí, por internet, etcétera. ¿Está bien? Que sequen el mar completamente. La confianza del salmista, cuando hablaba de ese cruce del río Jordán, no, del Mar Rojo, era la siguiente: aunque esté en valle de sombra de muerte, ¿qué decía? Salmo 23, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No la vara de Moisés, era la del Señor que llevaba a Moisés. O sea que nosotros podemos contar con la guía y la protección divina. La tranquilidad de tener al hermano Katy y Ariel cuando Daniel estaba enfermo. Yo le decía, ay, qué bueno que tú estás aquí, hermana. ¿Por qué? Porque sí, me sentía que como médico podía ayudar, nos protegía, nos guiaba. Tener a mi hermana y a mi cuñado guardando a Luis, también me animaba, me consolaba. ¿Cuánto más podemos contar nosotros con la guía protectora de nuestro Señor en el momento cúlmine de nuestras vidas, cuando llegue el momento en el cual pasaremos necesariamente por el cruce de la muerte, a menos que el Señor Jesucristo nos rescate antes? Podemos contar claramente. Solamente nuestro Señor Jesucristo es quien puede cubrir nuestra frente y nuestras espaldas. Él es quien puede dejar atrás que no se vea nuestro pecado, nuestra vieja vida, nuestro contacto con Egipto, nuestro contacto con el mundo, meterlos en tinieblas y por el contrario iluminarnos el camino para que podamos atravesar en seco, con pies firmes, por ese valle de sombra de muerte y entrar en la tierra prometida. Consecuentemente, para cruzar el Mar Rojo nosotros podemos contar claramente con la guía y con la protección de Dios. No de hombres, no de médicos, pero sí de Dios. Sin subestimar a los médicos, Ariel y Katy, que los mencioné. Lizzy, ¿dónde está Lizzy? ¿No está aquí?
Estoy concluyendo, hermanos. 2 puntos más y concluyo. Si queremos cruzar el Mar Rojo, tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Tenemos que asegurarnos de estar del lado de los seguidores de Cristo, de los seguidores de Dios, del pueblo de Dios, y no del lado de sus antagonistas, de los egipcios, de sus opositores, de sus adversarios. Tenemos nosotros que saber que no podemos anteponer la voluntad de Dios, los intereses nuestros a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos cruzar el Mar Rojo, no podemos quedarnos neutralizados, porque el pánico, sencillamente, el temor a la muerte nos neutralice. Todo lo contrario. Tenemos que poner los ojos en el Señor Jesucristo y nosotros tenemos que animarnos en Él, acudiendo a Él y descansando en Él. Para cruzar el Mar Rojo, o cuando tengamos que cruzarlo, recuérdense que de nada va a servir tratar de echarle la culpa a Moisés, buscar culpables. En ese momento es Dios y nosotros. Nada más. Él va a preguntar, ¿qué tú hiciste con mi Hijo Jesucristo? Yo lo ofrecí. Mi Hijo amado, lo ofrecí. Lo puse en manos de pecadores para que lo clavaran en una cruz. Y todo para salvarte. Para tomar tu lugar. Es un asunto entre nosotros y Dios. Si queremos cruzar el Mar Rojo, debemos reafirmarnos en la fidelidad que tiene Dios hacia los suyos. No se va a perder ni uno solo de los israelitas. Todos, en su totalidad, van a pasar el Mar Rojo, van a cruzarlo. Si queremos cruzar el Mar Rojo, tenemos que hacer lo que el Señor manda y no decir, sí voy, sí voy, sí voy, pero no acabar de hacerlo. Di a los hijos de Israel que marchan, haz lo que tienes que hacer, que ya Dios te dijo. Entrégate al Señor Jesucristo de todo corazón. Y cuando llegue el momento, Él te llevará a salvo. Si quieres cruzar el Mar Rojo de la muerte, puedes dar por descontado que Dios va a estar contigo. Su ángel estará contigo. Él te servirá de guía. Él te dará protección con su sombra. Y si quieres, hermanos, cruzar el Mar Rojo, es necesario que tú veas como un hecho la realidad de que la salvación de Jehová se va a realizar en nosotros de una manera portentosa, prodigiosa, milagrosa. Los versículos que van del 22 hasta el 26, yo voy a volver a leerlo, relatan el milagro. Este milagro yo creo que es el milagro más referido en las Sagradas Escrituras. A partir de este momento, constantemente los profetas, constantemente los siervos del Señor, los apóstoles, van a hacer referencia a este portento, al paso del Mar Rojo, una vez y otra vez en las Escrituras. Y cómo esto marcó definitivamente a la nación de Israel. Cuando vieron aquel gran juicio sobre la nación de Egipto y aquella gran liberación, atravesando este mar, este océano. Dice aquí, en el versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad. Toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de su carro y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Estaban acampando dentro de lo que ellos consideraban que era zona seca, porque entraron en seco. Y la noche la agarró ahí, acamparon ahí en el medio. Y de un momento a otro comenzaron a desarmársele los carruajes, a botar las ruedas. Dijeron, uy, el Señor está peleando por los israelitas. Y cuando dijeron huyamos, ya el Señor había decidido dar una salvación gloriosa a la nación de Israel. Y saben una cosa, y con esto concluyo,
La salvación y el milagro tenía dos partes. Una parte tenía que ver con que Israel pasara el Mar Rojo a salvo, ¿verdad que sí? Camino hacia la tierra prometida. Como tú y como yo, el Señor nos hará pasar por el valle de sombra de muerte, por la coyuntura, por decirlo así, como algún poeta lo mencionaría, por el capítulo final o la clausura solemne de nuestras vidas. Y nos llevará a salvo hasta su reino eterno. Pero la otra parte tiene que ver con el juicio. El milagro no solamente consistió en la salvación de Israel, sino que el poder de Dios, su mano poderosa, se manifestó castigando a los impíos. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía. El mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Qué dice? No quedó ni uno de ellos. No quedó de ellos ni uno. Versículo 28 al final. Ustedes no leen, ¿verdad que no? Léanlo. Dice, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día de Israel, a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, el milagro tuvo dos partes. Israel fue llevado a salvo a través del mar y cruzó el mar. Pero los egipcios no cruzaron el mar. Perecieron todos. Se perdieron para siempre. Porque lo que de ellos pudiésemos sospechar que tal vez tenían una pizca, un poquitito de fe, se fueron con los israelitas. Los que se quedaron allá son los que dijeron, no debimos haberlo dejado ir. Vamos detrás de ellos. Se perdieron para siempre. No solamente que no cruzaron el Mar Rojo, no solamente no pasaron el umbral, la puerta, el pasaje, el abrir y cerrar de ojos entre esta existencia y la futura, sino que abrieron sus ojos en la condenación del infierno. Es muy serio. Es muy serio. Pero ya sabemos, aquí nadie, óigame los jovencitos, óigame los viejos, ninguno de nosotros podrá decir yo no sabía. Ninguno de nosotros, bajo este techo, en esta mañana, día 21 de octubre del 2012, podemos aducir delante de Dios, yo no sabía. Yo no sabía. Para cruzar el Mar Rojo es necesario ser parte del pueblo de Dios. Haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que tus pecados hayan sido perdonados y que Cristo sea tu guía, tu luz, tu protector de brazo poderoso, tu vida eterna. Amén. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor ahora, yo lo voy a hacer en lo que algunos de ustedes en sus lugares inclinan sus rostros y oran por ustedes mismos. O por aquellos a quien aman que han traído a la iglesia hoy. Para que el Señor perdone sus pecados, les incluya dentro de su pueblo y les dé la certeza del perdón y la seguridad de su traslado a salvo a la tierra prometida, a la eternidad, a la vida eterna. Padre, oramos a ti esta mañana, dándote gracias por las enseñanzas de tu palabra, Señor. Oh Padre, lo que tú hiciste una vez y luego has repetido tantas veces,
también sabemos que lo harás con nosotros, los que hemos confiado, entregándonos a ti, siguiéndote a ti, dejando atrás al mundo, el pecado, a Egipto, y convirtiéndonos en seguidores de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en discípulos de Él, en hijos tuyos por medio de la fe en Él. Y te damos gracias por ello, Señor. Pero mira, Señor, que todavía no ha llegado ese momento, Señor. Y mientras tenemos vida, Señor, queremos clamar por aquellos que amamos, que tú nos has dado en la carne, Señor. Para pedirte que tú les añadas a tu pueblo, Señor. Que tengas misericordia de ellos. Y que cuando llegue el momento de cruzar, también tú los lleves a salvo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.